Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde exploramos a fondo el mundo del espectáculo turco, las series que nos roban el sueño y por supuesto, las vidas de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima conversación, especulación y sobre todo, mucho amor, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no de la manera que quizás están pensando. Hoy vamos a analizar una declaración que ha sacudido los cimientos del fandom. Kerem Bürsin revela: Hande Erçel me enseñó a amar. Impactante, ¿verdad? Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, quiero recordarles a todos los nuevos en el canal que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, análisis profundos, noticias de última hora y por supuesto, mucho chismecito sobre el mundo del espectáculo turco. Y para los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante, sus comentarios y sus likes. Son lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. La declaración de Kerem Bürsin: Hande Erçel me enseñó a amar, ha dado la vuelta al mundo. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Cómo debemos interpretarla? ¿Será una confesión inesperada de amor eterno? ¿O hay algo más detrás de estas palabras? Para entender el contexto, tenemos que recordar la increíble química que existió entre Kerem y Hande durante el rodaje de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una realidad palpable. La gente los amaba juntos, se emocionaba con sus personajes, Eda y Serkan, y ansiaba que su amor fuera tan real como se veía. Y lo fue al menos por un tiempo. Confirmaron su relación, se les vio juntos en viajes, en eventos, en momentos cotidianos. Compartían miradas cómplices, sonrisas genuinas y una conexión que era innegable. Fueron la pareja del momento, la personificación del amor moderno, joven y exitoso. Su romance era un cuento de hadas moderno, alimentado por la pasión que destilaban sus personajes y amplificado por la voraz atención de los medios y los fans. Desde escapadas románticas documentadas en Instagram hasta apariciones públicas donde sus gestos y miradas hablaban por sí solos, Kerem y Hande se convirtieron en un fenómeno cultural, elevando el listón de lo que significaba ser una power couple en el mundo del entretenimiento turco. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones y teorías. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones mediáticas, otros de diferencias irreconciliables. La verdad es que solo ellos saben realmente lo que sucedió. Las redes sociales se inundaron de análisis, disecciones y teorías conspirativas, tratando de descifrar el enigma detrás de la separación. Se escudriñaban cada una de sus publicaciones en busca de pistas, se interpretaban sus silencios y se creaban narrativas paralelas basadas en rumores y suposiciones. La ruptura de Kerem y Hande no fue solo un desamor personal, sino un evento mediático que afectó a miles de personas que se sentían conectadas a su historia. Y ahora, después de un tiempo prudencial, Kerem Bürsin lanza esta bomba: Hande Erçel me enseñó a amar. Claro, la frase, fuera de contexto, puede sonar a una declaración romántica desesperada, a un lamento por un amor perdido. Pero creo que debemos analizarla con más profundidad. No podemos simplemente reducirlo a un titular llamativo. Detrás de cada palabra hay una historia, un pasado compartido y una posible reflexión sobre el crecimiento personal. Kerem no es un novato en la industria, y sabe muy bien el peso que tienen sus declaraciones. Por lo tanto, es fundamental analizar el contexto y las posibles intenciones detrás de estas palabras antes de sacar conclusiones precipitadas. Primero, es importante considerar la personalidad de Kerem. Es un hombre inteligente, articulado, que sabe cómo manejar los medios y las expectativas del público. Es poco probable que haga una declaración de este tipo a la ligera, sin pensar en las consecuencias. Kerem se ha labrado una imagen de profesionalismo y seriedad, y es consciente de su responsabilidad como figura pública. Sus entrevistas suelen ser cuidadosas y reflexivas, evitando escándalos y controversias innecesarias. Por lo tanto, es poco probable que haya lanzado esta declaración de forma impulsiva o sin considerar el impacto que podría tener en Hande y en sus respectivos fans. Segundo, debemos tener en cuenta la evolución de su relación.
Si bien terminaron, eso no significa que todo lo que vivieron juntos haya sido falso o insignificante. Es posible que Kerem se refiera a que Ande le enseñó un tipo de amor específico, un amor diferente al que había experimentado antes. Quizás le enseñó a amar de una manera más pública, más intensa, más expuesta a la opinión pública. Antes de Ande, Kerem era conocido por ser más reservado con su vida personal, manteniendo sus relaciones sentimentales lejos del ojo público. Su romance con Ande lo obligó a navegar las aguas turbulentas de la fama y la exposición mediática, aprendiendo a proteger su intimidad al mismo tiempo que compartía momentos especiales con sus fans. También es posible que se refiera a que Ande le enseñó a amar la vulnerabilidad, a mostrarse tal como es, sin máscaras ni poses. Recordemos que Kerem, antes de su relación con Ande, mantenía una imagen más reservada y distante. Fue con Ande que lo vimos más relajado, más auténtico, más conectado con sus emociones. Ande, con su carisma natural y su personalidad extrovertida, pudo haber ayudado a Kerem a bajar la guardia y mostrar su lado más humano y vulnerable. Esta apertura emocional podría haber sido una experiencia transformadora para Kerem, permitiéndole conectar con el amor de una manera más profunda y significativa. Otra interpretación podría ser que Ande le enseñó a amar la pasión, la creatividad y la alegría de vivir. Ande es una mujer llena de energía, con una gran pasión por su trabajo y un espíritu aventurero. Es posible que Kerem se haya contagiado de esa energía y que haya aprendido a disfrutar más de la vida gracias a ella. Ande es conocida por su dedicación a su trabajo como actriz y modelo, así como por sus intereses en el arte, la moda y los viajes. Su entusiasmo por la vida podría haber inspirado a Kerem a explorar nuevas pasiones y a disfrutar de las pequeñas cosas. Pero la interpretación más interesante, en mi opinión, es que Ande le enseñó a amar la imperfección. Todas las relaciones tienen sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad. Es posible que Kerem haya aprendido, a través de su relación con Ande, que el amor no es perfecto, que no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. La relación de Kerem y Ande no fue un cuento de hadas sin problemas. Como cualquier pareja, enfrentaron desafíos, desacuerdos y momentos de incertidumbre. A través de estas experiencias, Kerem pudo haber aprendido que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación, el compromiso y la voluntad de superar los obstáculos juntos. Es importante recordar que el amor no es un destino, sino un viaje. Y cada persona que conocemos, cada relación que tenemos, nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en el amor. Es posible que Kerem esté reconociendo que Ande jugó un papel fundamental en su crecimiento personal y emocional, y que le ayudó a convertirse en la persona que es hoy. Más allá del romance y la fama, su relación pudo haber sido un catalizador para el autodescubrimiento y la madurez emocional de Kerem. Ahora bien, ¿cómo habrá tomado Ande esta declaración? Esa es la pregunta del millón. Ande, como sabemos, es una mujer muy reservada en lo que respecta a su vida personal. Después de su ruptura con Kerem, ha mantenido un perfil bajo y se ha centrado en su trabajo. No ha hecho declaraciones públicas sobre su relación pasada ni sobre sus sentimientos hacia Kerem. Ande ha demostrado ser una maestra en el arte de mantener su vida personal en privado, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público. Su silencio después de la ruptura con Kerem ha sido interpretado de diversas maneras, desde una señal de dolor y decepción hasta una muestra de fortaleza e independencia. Es posible que esta declaración la haya tomado por sorpresa, o que ya se lo esperaba. Tal vez en algún momento hayan tenido una conversación sobre su relación y sobre el impacto que tuvo en sus vidas. O tal vez simplemente haya decidido ignorarlo y seguir adelante con su vida. Sin conocer la dinámica interna de su relación, es imposible saber con certeza cómo Ande habrá reaccionado a las palabras de Kerem. Sin embargo, dada su naturaleza reservada, es probable que opte por no hacer comentarios públicos y continúe enfocándose en su carrera y en sus proyectos personales. Lo que sí podemos decir es que Ande es una mujer fuerte e independiente, que ha sabido superar las adversidades y construir una carrera exitosa. No necesita de la aprobación de nadie para ser feliz y está enfocada en sus propios proyectos y en su propio crecimiento personal. Ande ha demostrado ser una mujer ambiciosa y talentosa, capaz de superar los desafíos y alcanzar sus metas. Su éxito como actriz, modelo y empresaria es un testimonio de su dedicación y perseverancia. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin, Ande Erçel me enseñó a amar, es una frase que abre un abanico de posibilidades y de interpretaciones.
No podemos saber con certeza qué quiso decir realmente Kerem, ni cómo lo tomó Hande. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el impacto que tienen las relaciones en nuestras vidas y sobre cómo cada persona que conocemos nos enseña algo nuevo sobre el amor. El amor es una experiencia compleja y multifacética, que puede tomar muchas formas y manifestarse de diferentes maneras. Cada relación nos ofrece la oportunidad de crecer, aprender y evolucionar como individuos. Y ahora, para concluir, quiero hacer un breve resumen de los puntos que hemos tratado en este vídeo. Primero analizamos la declaración de Kerem Bürsin y las diferentes interpretaciones que se le pueden dar. Segundo, hablamos sobre la relación entre Kerem y Hande y sobre el impacto que tuvo en sus vidas. Tercero, reflexionamos sobre la naturaleza del amor y sobre cómo cada relación nos enseña algo nuevo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la declaración de Kerem? ¿Cómo creen que la tomó Hande? ¿Cuál es su interpretación del amor? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre el mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.